Sina estaba agotada. El día había sido largo. Como tantos otros últimamente. En la cocina, el sonido de los platos chocando en el fregadero se mezclaba con el bullicio de los pensamientos que no dejaban de atormentarla. La tarde había comenzado de una manera que parecía tranquila, pero al instante se había transformado en una tormenta de emociones que no podía controlar. La lluvia afuera no ayudaba a calmar su mente. Las gotas golpeaban el cristal con fuerza, como si quisieran romper la quietud que había en su hogar. Era otro día más en la vida de Sina. Otro día tratando de manejar el caos familiar mientras intentaba encontrar tiempo para sí misma. Aunque fuera por unos minutos. La tensión que se había ido acumulando durante los últimos meses había comenzado a afectarla de maneras que no había anticipado. La presión del trabajo, las constantes demandas de su marido, Nicolás, y el peso de las responsabilidades que recaían sobre ella. Todo eso comenzaba a ser demasiado. Nicolás había llegado a casa más tarde de lo habitual. Su rostro mostraba una expresión que Sina conocía bien. Era ese tipo de mirada que él adoptaba cuando tenía algo desagradable que decir. O peor aún, cuando necesitaba algo. El tono en su voz, algo artificialmente alegre, la puso alerta. Tenemos algo que celebrar, dijo Nicolás, dejando caer una bolsa con un pastel de supermercado sobre la mesa de la cocina. Sina lo miró con desconfianza, sin entender qué tipo de celebración esperaba él que tuviera lugar esa noche. Al principio, pensó que tal vez había algo bueno por fin en su vida. Algún motivo para sonreír después de tantas dificultades. Pero pronto lo comprendió. Este no era el tipo de celebración que su marido solía tener en mente. ¿Un pastel?, preguntó Sina, con una mezcla de incredulidad y cansancio en su voz. ¿Qué está pasando? Nicolás se acercó, tomando su lugar junto a ella. Con un suspiro, comenzó a hablar de manera vacilante, como si estuviera buscando las palabras correctas para una noticia que no sabía cómo compartir. Mamá está mal. Los médicos dicen que su recuperación es incierta. Necesita cuidados constantes. Y he decidido traerla aquí. Estará con nosotros por un tiempo. El corazón de Sina dio un vuelco. No pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Esa noticia, aunque predecible, le llegaba como un golpe directo. Había algo en el tono de Nicolás. Algo en su actitud que indicaba que no estaba dispuesto a debatir la decisión. Era un ultimátum disfrazado de necesidad. De repente, la cocina, que antes parecía tan familiar, se sintió como una prisión. ¿Qué quieres decir con traerla aquí?, preguntó Sina, tratando de mantener la calma mientras sentía cómo sus manos comenzaban a temblar. Quiero decir que mamá se quedará con nosotros. Necesitamos que tengas espacio para ella en la casa. Ya sabes, una habitación separada. Ella no puede estar en el salón. Tiene que tener su propio lugar. Es lo mejor para ella. Nicolás la miró con una expresión que no permitía objeción. El mundo de Sina se tambaleó por un momento. No podía creer lo que estaba escuchando. Su vida, que ya estaba llena de responsabilidades. De trabajo en la oficina. De lidiar con su hija y las demandas constantes de su hogar. De pronto se vería invadida por la figura dominante de su suegra. La misma mujer que había estado ejerciendo su poder sobre su familia desde siempre. Era demasiado, pero Nicolás ya había tomado su decisión. No la consultó, no le dio opción, simplemente le dijo que aceptara la situación. Como siempre había hecho. ¿Una habitación? ¿De verdad? ¿Y qué pasa con la habitación de nuestra hija? ¿Qué pasa con la suya?, preguntó Sina, buscando alguna forma de que su voz no sonara tan llena de resentimiento. Nicolás, con una sonrisa forzada, apenas contestó. Se levantó,
Abrió el armario. Y comenzó a sacar cosas. Como si su vida continuara de manera normal. Ajena a la tormenta emocional que Sina estaba viviendo. No podía creer que él estuviera tan seguro de que todo se arreglaría. Que la llegada de su madre a su casa no trastocaría por completo su vida. A Sina le costaba respirar. Los recuerdos de los años pasados. De su relación con la madre de Nicolás. Vinieron a su mente con la misma fuerza de siempre. La indiferencia con la que la mujer había tratado a su hija. El desprecio por su forma de hacer las cosas. El juicio constante. Las críticas. Todo eso regresaba como una ola imparable. Y Sina se sentía ahogada por la rabia y la impotencia. La conversación continuó. Pero para Sina, todo se volvía cada vez más borroso. Se sentó en la mesa, con las manos frías, intentando encontrar un poco de lógica en todo lo que Nicolás decía. Pero no había lógica en sus palabras. Solo una obligación que él imponía. Y que ella no tenía más opción que aceptar. Al menos en apariencia. De repente, un sonido fuerte la hizo levantar la vista. La puerta principal se cerró con un golpe. Y Sina se dio cuenta de que había llegado el momento. Nicolás no había terminado de hablar cuando la puerta se abrió de nuevo. Esta vez, Sina no pudo evitar soltar un suspiro de frustración. Su suegra, la mujer que siempre había sido un obstáculo en su vida, estaba allí. La mujer entró en la cocina sin decir una palabra. Su presencia llena de esa autoridad tácita que siempre había tenido. Nicolás la miró y, con una sonrisa, la saludó, mientras Sina sentía cómo su cuerpo se tensaba. La situación era clara ahora. Su vida, su espacio, ya no eran suyos. Todo estaba cambiando. Y Sina sabía que tenía que luchar por lo que quedaba de su mundo. Lo que siguió fueron días de tensiones y pequeñas confrontaciones. Nicolás parecía cada vez más distante. Más absorto en sus propios problemas. Mientras Sina trataba de hacer malabares con la vida familiar. El trabajo y sus propios sentimientos. Lo que había comenzado como una simple solicitud para recibir a la madre de Nicolás en su hogar. Pronto se convirtió en un campo de batalla emocional. Sina se sintió cada vez más aislada. Como si estuviera luchando sola contra un mundo que no entendía. Un mundo que la empujaba a sus límites. Todo esto culminó una noche. Cuando, al no poder más con la presión, Sina decidió enfrentarse a Nicolás. Ya no podía callar más. Necesitaba hablar, expresar su dolor, su frustración, su tristeza. Pero esa noche, las palabras no salieron como esperaba. En lugar de una conversación constructiva, todo estalló en una pelea que pareció no tener fin. Los gritos llenaron la casa. Y Sina, finalmente, decidió que había llegado el momento de dar un paso atrás. Se fue de casa con su hija, buscando un poco de paz, buscando un lugar donde pudiera respirar. Los días siguientes fueron de reflexión. Sina sabía que no podía seguir viviendo bajo ese techo, bajo esa constante presión. Necesitaba encontrar su propio camino. Por ella misma y por su hija. Aunque Nicolás le había dado un ultimátum. Sina sabía que tenía el derecho de decidir por sí misma. Y por primera vez en mucho tiempo, decidió tomar el control de su vida. Así, Sina comenzó un nuevo capítulo. Sin Nicolás, sin las expectativas de su suegra. Sin la carga de una familia que la veía como una simple parte funcional de un sistema que no valoraba su bienestar. Enfrentó su futuro con valentía, con la firme decisión de nunca más permitir que alguien más decidiera por ella. Aunque el camino no sería fácil, Sina sabía que la vida que había comenzado a construir a partir de ese momento sería suya. Y solo suya, con el tiempo. El amor y el respeto por sí misma la llevarían a descubrir que, al final,
Todo lo que había pasado había sido una lección valiosa sobre la verdadera independencia y el poder de tomar las riendas de su propio destino. A medida que los días pasaban, Sina intentaba encontrar la calma. El impacto de la decisión de Nicolás de traer a su madre a vivir con ellos seguía reverberando en su vida. No podía dejar de pensar en lo que significaba para ella, en lo que estaba perdiendo en su propio hogar. La situación con su suegra era más complicada de lo que había anticipado. Siempre había sido una mujer distante, imponente, que nunca había mostrado afecto por ella, ni siquiera por su hija, Nastia. La indiferencia de su suegra, su actitud fría y calculadora, la había hecho sentir como una extraña en su propia familia. Ahora, enfrentarse a esta nueva etapa de convivencia, de tenerla bajo su mismo techo, era simplemente insoportable. Esa mañana, al despertar, Sina sintió la pesadez de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Miró a su alrededor, observando cómo su casa ya no se sentía como su hogar. La cocina, que antes había sido un lugar donde encontraba algo de paz, ahora se sentía como una jaula, llena de tensiones no expresadas, de decisiones tomadas sin su consentimiento. La llegada de la madre de Nicolás había alterado todo, y ella no estaba preparada para eso. El silencio en la casa era abrumador. Nicolás estaba en su estudio, como siempre, sumido en su propio mundo. Desde que su madre había llegado, él apenas había hablado con Sina. Se veía agotado. Pero su agotamiento no era solo físico, era emocional. Sabía que las cosas entre ellos ya no eran las mismas. La tensión era palpable. Pero no sabía cómo abordarla. Sina, por su parte, también sentía que algo había cambiado irremediablemente entre ellos. La distancia emocional entre ambos había aumentado. Y ni siquiera los intentos de Nicolás por hacer las paces, con un pastel o una sonrisa forzada podían ocultar la verdad. Las palabras de Sina no le llegaban. Su frustración no era escuchada. Y lo peor de todo era que él había tomado una decisión tan importante sin ni siquiera consultarla. Sina pasó al comedor, donde su hija Nastia estaba sentada con un cuaderno de dibujos. Como siempre, absorta en su mundo artístico. Verla allí, tan concentrada, hizo que Sina sintiera un dolor profundo en su corazón. Nastia no merecía estar atrapada en esta guerra silenciosa. No merecía ver a su madre y a su padre tan distantes, tan ajenos el uno al otro. Pero, ¿qué podía hacer? Nadie parecía dispuesto a ceder. Sina, cansada de luchar sola, pensó en que ya no podía más. Necesitaba tomar una decisión que cambiaría su vida y la de su hija para siempre. Un par de horas después, Sina se encontró de nuevo con Nicolás en la cocina. El ambiente estaba tenso, y ella sabía que no podía seguir evadiendo la conversación. Con voz firme, lo miró a los ojos y le dijo: «Necesito que me escuches, Nicolás. Esto no puede seguir así. Yo no quiero que tu madre viva aquí. Y no lo quiero por muchas razones. Primero, porque nunca me ha tratado bien. Y segundo, porque tu falta de respeto hacia mí, hacia nuestra hija, me ha dejado sin palabras. No puedo vivir bajo esta presión. ¿Cuándo vas a darte cuenta de que no se trata solo de ella, sino de nosotros? Tú tomaste una decisión sin consultarme. Como siempre, y eso tiene que cambiar». Nicolás, sorprendido por la fuerza de las palabras de Sina, no respondió de inmediato. En lugar de eso, se quedó quieto, mirándola fijamente. Sabía que tenía razón, pero algo en él le impedía admitirlo. Su madre, después de todo, siempre había estado ahí, y ahora que necesitaba ayuda, no podía dejarla sola, pero, al mismo tiempo, sentía que estaba perdiendo a Sina, que no podía seguir adelante con esta relación. «Sina, yo», comenzó a decir,
Pero ella lo interrumpió. No, Nicolás, no quiero excusas. Te he dado todo mi apoyo durante todos estos años. Y ahora, cuando más te necesito, me siento completamente sola. ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Dónde queda nuestra familia? ¿Qué pasó con las promesas que hicimos? ¿Por qué siempre estamos subordinados a las decisiones de tu madre? Nicolás, visiblemente afectado, comenzó a tambalearse. Por un momento, Sina vio una vulnerabilidad en él que hacía mucho no veía. No era el hombre que había conocido. Ya no era el mismo. Sintió una punzada de tristeza. Pero al mismo tiempo, un resquicio de rabia. Sabía que esta conversación, aunque difícil, era necesaria. Sina, yo no quiero perderte. Pero también siento que tengo una responsabilidad con mi madre, dijo finalmente. Bajando la cabeza, avergonzado. Tu responsabilidad es conmigo y con nuestra hija. Nicolás, mi paciencia se ha agotado. He estado esperando que cambies. Que entiendas lo que realmente importa. Pero si sigues ignorando nuestras necesidades, no sé qué más pueda hacer. Nicolás la miró, sin saber qué responder. El silencio entre ambos se hizo pesado. Casi insoportable. En ese momento, Sina sintió como si su vida estuviera en un punto de quiebre. Ya no podía seguir viviendo en esta burbuja de mentiras y promesas vacías. No podía seguir sacrificando su felicidad, su paz, solo para complacer a todos a su alrededor. Esa misma noche, Sina tomó una decisión que cambiaría todo. Se iría de la casa con Nastia. No podía más con el constante sentimiento de estar atrapada. Sabía que no era una decisión fácil. Pero también sabía que no podía seguir viviendo de esta manera. Lo intentó todo, pero la situación ya había llegado a un punto donde la única salida era un cambio drástico. Nicolás, por su parte, se quedó en casa esa noche, enfrentando la dura realidad de lo que había provocado. Se dio cuenta de que había perdido el control de todo, de que sus acciones habían afectado a las personas que más amaba. Pero no podía revertir el daño de inmediato. El arrepentimiento era palpable. Pero Sina ya no estaba allí para escucharlo. Sina y Nastia se mudaron a un pequeño apartamento cerca de la escuela de la niña. Era un lugar modesto, pero al menos sentían que tenían algo de control. El primer día sin Nicolás fue extraño. El vacío que dejó su ausencia era inmenso. Pero Sina sabía que tenía que ser valiente. No iba a permitir que la situación con su suegra o con su marido la definiera. Tenía que ser fuerte, por ella misma y por su hija. Pasaron semanas difíciles. Sina lidiaba con la culpa, con la soledad, pero también sentía una especie de alivio. Sabía que había tomado la decisión correcta. A lo lejos, Nicolás intentaba enmendar sus errores, enviando mensajes, llamando. Pero Sina no podía ceder tan fácilmente. Necesitaba tiempo. Mientras tanto, Nastia continuaba con su arte, con su escuela, sin saber que la decisión de su madre estaba por cambiar sus vidas para siempre. Sina miraba a su hija, orgullosa de su talento, y sabía que todo lo que había hecho era por ella. Finalmente, después de varias semanas de distanciamiento, Nicolás acudió a la casa de Sina. Se presentó con una expresión seria, pero esta vez no había rencor en su mirada. Sabía que había fallado, y estaba dispuesto a hacer lo necesario para recuperarla. Sina, por su parte, no sabía si estaba lista para perdonarlo. La herida era profunda, pero también lo era su amor por él. La conversación fue larga, cargada de lágrimas, arrepentimientos y promesas de cambio. Nicolás le pidió a Sina que volviera con él, prometiéndole que haría todo lo posible para equilibrar su vida, su familia, su trabajo y, sobre todo, sus responsabilidades como marido y padre. Sina lo miró durante un largo momento.
Su corazón estaba dividido. Pero por fin comprendió lo que necesitaba hacer. No se trataba de seguir viviendo para complacer a otros. Se trataba de construir una vida donde ella y su hija fueran la prioridad. Volveré contigo. Pero bajo una condición, dijo Sina. Finalmente, no más mentiras, no más decisiones unilaterales. Necesitamos ser un equipo. Nicolás. Solo así podremos avanzar. Nicolás asintió, sabiendo que esta vez no podía fallar. No podía permitirse perder a la familia que tanto amaba. Y así, Sina y Nicolás comenzaron a reconstruir lo que parecía irremediablemente roto. Había mucho trabajo por hacer. Muchas conversaciones pendientes. Pero por primera vez en mucho tiempo, ambos estaban dispuestos a luchar por lo que quedaba de su familia. Y aunque el camino era incierto, Sina ya no tenía miedo. Sabía que, por fin, las decisiones serían suyas, y eso la llenaba de esperanza. Lo que Sina no esperaba era que, a pesar de sus esfuerzos por reconstruir su vida y su relación con Nicolás, los desafíos seguirían llegando. Había algo inquebrantable en la fuerza que había encontrado en sí misma, pero también un peso que no podía ignorar. Sabía que había tomado la decisión correcta al alejarse de la situación tan insostenible con su suegra y su esposo, pero el amor por Nicolás seguía presente. Y no podía negar que su corazón aún latía por él, a pesar de todo lo ocurrido. Durante las semanas que siguieron a su mudanza a un nuevo departamento, Sina y Nicolás empezaron a reconstruir los puentes rotos. Sin embargo, a cada paso, una nueva complicación se presentaba. Las presiones de la vida diaria, el trabajo, la hija y las responsabilidades seguían pesando sobre sus hombros. Pero lo peor de todo era que el sentimiento de traición seguía latente. El resentimiento que Sina había guardado durante tanto tiempo no desapareció con el simple hecho de que Nicolás se arrepintiera. No podía olvidar lo que había sucedido, ni lo que él le había hecho pasar. Mientras tanto, en el trabajo de Sina las cosas también se volvían más tensas. Las presiones de su jefe, la creciente carga de trabajo y los conflictos internos le dejaban poco tiempo para descansar. Su jefe, Ina Pavlovna, había comenzado a exigirme más sin consideración alguna por su situación personal. Sina se encontraba atrapada entre el trabajo, la reconstrucción de su hogar y los intentos de sanar su relación. Era como si todas las piezas de su vida estuvieran desordenadas, y no sabía por dónde empezar a arreglarlas. Cada vez que Sina llegaba a casa después de un largo día de trabajo, el aire dentro del apartamento parecía más pesado. Aunque las cosas habían mejorado en la convivencia con Nicolás, la presencia de su suegra seguía siendo un tema recurrente. Sina sabía que no podía ser ignorado por mucho más tiempo. El comportamiento de su suegra, el cómo trataba a su hija y su actitud distante, había dejado una marca muy profunda en Sina, y no podía permitir que su hija creciera con esa influencia negativa. Un día, después de llegar a casa, Sina se encontró con Nicolás en la cocina. Él estaba quieto, mirando fijamente la mesa como si estuviera buscando algo. Cuando Sina entró, él levantó la mirada y, sin decir palabra, comenzó a limpiar la mesa. La tensión en el aire era palpable. Sina lo miró y, sin poder contenerse más, le habló: Nicolás, tenemos que hablar de tu madre. Ya no puedo soportar más esta situación. Yo trato de ser comprensiva, pero no puedo seguir ignorando lo que ha sucedido. No puedo pretender que todo está bien entre nosotros cuando no lo está. Tu madre sigue siendo un obstáculo. Y aunque sé que tú no lo entiendes, ella nunca nos aceptó, nunca aceptó a nuestra hija. Y no puedo dejar que siga siendo parte de nuestras vidas si no está dispuesta a cambiar. Nicolás la miró por un momento.
claramente sorprendido, y luego bajó la cabeza. Lo sé, respondió él con voz baja, casi inaudible. Lo sé. Pero no sé qué hacer. Sina, ella es mi madre, y siempre he sentido que tengo que hacer lo que sea por ella. Pero tú también eres mi familia. Y me doy cuenta de que he fallado. La he puesto a ella antes que a ti y a Nastia. Y ahora me doy cuenta de lo que eso ha causado. Sina suspiró, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. Por fin, Nicolás parecía estar comprendiendo lo que había estado intentando decirle todo este tiempo. Pero, aunque sabía que lo había perdido en más de una ocasión, algo en su interior le decía que aún podía haber una salida. No todo estaba perdido. No es solo ella, Nicolás, es lo que ella representa. Lo que me ha hecho sentir en todos estos años. Y ahora, con lo que pasó con nuestra hija. Las cosas no son tan fáciles como antes. Ella necesita saber que puede contar conmigo. Que no tiene que temer que su futuro sea arrollado por decisiones que no le corresponden. Tú también necesitas entender que ser una familia no solo significa vivir bajo el mismo techo. Se trata de respeto, de estar en la misma página, de apoyarnos mutuamente. Y no puedo seguir viviendo con el miedo constante de que tú elijas a tu madre sobre nosotros. Las palabras de Sina calaron hondo en Nicolás. La verdad había sido dura, pero necesaria. Nadie había dicho que el proceso de sanación fuera fácil. Sina lo sabía. Pero también sabía que la única forma de avanzar era enfrentarse a lo que realmente los había separado. Los días siguientes fueron complicados. Nicolás trató de hacer todo lo posible para equilibrar las cosas entre su madre, su esposa y su hija. Sabía que su madre necesitaba cuidados, pero también entendía que Sina y Nastia tenían que ser una prioridad. Las conversaciones con su madre no fueron fáciles. Al principio, ella se mostró renuente a aceptar que su hijo estaba tomando una decisión por su familia. Sin embargo, Nicolás no podía seguir cediendo a las presiones de su madre. Sina, por su parte, continuaba lidiando con el dolor de las heridas emocionales, pero también entendía que debía seguir adelante. Había tomado la decisión de que no iba a permitir que las tensiones familiares destruyeran lo que quedaba de su vida. Después de todo, si su amor por Nicolás iba a sobrevivir, necesitaban ser honestos el uno con el otro, sin más mentiras ni secretos. Un día, mientras Sina estaba en su oficina, recibió una llamada inesperada de su madre, quien le había estado enviando mensajes constantemente desde que se mudaron. Su madre le pidió que la visitara. Sina sentía que tenía que tomar una decisión con respecto a las personas que había amado y que aún amaba, pero al mismo tiempo tenía miedo de que fuera demasiado tarde. Después de pensarlo un momento, Sina decidió que iba a ir a ver a su madre. Sin embargo, no estaba segura de si su relación con Nicolás podría sobrevivir a todo lo que había pasado. Sina sabía que la vida había cambiado para siempre. La vida, al fin y al cabo, seguía siendo una lucha constante entre lo que se pierde y lo que se gana. Pero lo que sí sabía era que el amor, la confianza y la familia eran las bases sobre las que podían reconstruir lo que se había roto. A pesar de todo, Sina estaba dispuesta a intentarlo. La tarde que decidió ir a ver a su madre, la conversación fue todo lo que necesitaba para empezar a sanar. Su madre, con la voz quebrada, le pidió perdón por no haber estado allí para ella cuando más lo necesitaba. Sina, con lágrimas en los ojos, entendió que las heridas entre ellas también necesitaban tiempo para sanar. No todo se resolvería en un día, pero finalmente sentía que algo dentro de ella estaba cambiando. Estaba dispuesta a seguir adelante, no solo por ella, sino por la familia que aún le quedaba. Los días después de la visita a su madre,
Sina sintió que algo en ella había cambiado. Había escuchado las disculpas. Había sentido la vulnerabilidad de su madre. Y aunque aún no podía olvidar todo el daño que había causado, entendió que el perdón no solo liberaba a los demás, sino también a ella misma. Empezó a pensar que quizás, con el tiempo, las cosas podrían mejorar. Sin embargo, aún quedaba una batalla que librar: la relación con Nicolás. Nicolás había estado más distante de lo habitual. Aunque trataba de mantener la paz, Sina notaba en su rostro una ansiedad que no lograba esconder. Sabía que él también estaba lidiando con el peso de las decisiones que había tomado. Y con su propio arrepentimiento, pero también con la confusión sobre cómo manejar la situación con su madre. No quería perder a su familia, pero aún sentía una responsabilidad hacia ella. Sina comprendía ese conflicto, pero no podía soportar la idea de ser la que siempre tuviera que ceder, la que siempre tuviera que sacrificarse por la paz. Una tarde, mientras Sina volvía del trabajo, encontró a Nicolás en el salón, sentado frente al televisor apagado, mirando hacia el vacío. Ella se acercó con cautela, sabiendo que las palabras podían ser tan afiladas como un cuchillo en esos momentos de silencio. Nicolás, dijo con suavidad, dejando caer su bolso sobre la mesa. Él la miró, pero no dijo nada. Su expresión era cansada, como si estuviera agotado de cargar con todo el peso de la culpa. Sina respiró hondo y decidió que era el momento de hablar, de enfrentar lo que no se había dicho hasta entonces. Necesitaban aclarar todo, porque no podían seguir arrastrando los fantasmas del pasado. Tenemos que hablar. Sina no pudo evitar que la emoción se le apoderara. Te he dado espacio para que reflexionaras. Y yo también lo he hecho. Pero esto no puede seguir así. No puedo seguir sintiendo que todo depende de lo que tú decidas. No puedo seguir viviendo en la sombra de tus decisiones, en la sombra de lo que tu madre necesita. Nicolás levantó la vista, pero no respondió. Sina continuó, con la voz firme, aunque sentía una presión en el pecho que le dificultaba respirar. Te quiero, Nicolás, lo sabes, pero no voy a permitir que me sigas relegando a un segundo plano. No voy a ser la que siempre está dispuesta a ceder, a perder lo que es importante para mí, solo porque tú y tu madre no logran ver lo que hay delante de ustedes. Esto es un matrimonio, y eso significa que nuestras decisiones deben ser conjuntas. No podemos seguir viviendo en este tira y afloja, donde yo soy la que siempre tiene que dar más. Nicolás se levantó de la silla, pasando la mano por su rostro como si intentara despejarse las dudas. Después, se acercó lentamente a Sina. Sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y desesperación. Sabía lo que le decía, pero también sabía que tenía razón. Lo sé, Sina, lo sé, no tengo excusas. Sé que te he fallado y que he sido un idiota al pensar que podía manejar todo a mi manera. Pero, de verdad, no sé cómo hacerlo. No sé cómo equilibrar lo que siento por mi madre y lo que siento por ti y por nuestra hija. Siento que estoy perdiendo todo y no sé cómo detenerlo. Sina lo miró fijamente, sabiendo que sus palabras, por duras que fueran, también eran un reflejo de su dolor. Pero, a la vez, ella sentía que había llegado al límite. Ya no podía seguir esperando a que las cosas cambiaran por sí solas. Necesitaba algo más. Necesitaba que él, al igual que ella, estuviera dispuesto a luchar por la relación, por su familia. Entonces, tienes que decidir, Nicolás, ¿quieres que esta relación funcione? Porque yo estoy dispuesta a luchar por nosotros. Pero no voy a quedarme aquí esperando a que tú lo resuelvas todo solo. No podemos vivir en la incertidumbre. No podemos seguir ignorando lo que está roto entre nosotros. Y no puedo seguir viviendo con la sensación de que no soy una prioridad.
Nicolás la miró. Su rostro reflejaba la angustia que sentía. Dio un paso atrás, como si estuviera buscando espacio para respirar, para pensar. Sina sabía que no era una conversación fácil, pero tenía que ser honesta. Tenía que ser valiente, por ella misma y por su hija. ¿Qué quieres que haga, Sina?, preguntó él finalmente, con una mezcla de frustración y esperanza en su voz. Sina respiró profundamente y, por un momento, el silencio llenó el espacio entre ellos. Pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que sabían que tenían que tomar decisiones difíciles. Al fin y al cabo, el matrimonio no era solo amor. Era trabajo, era compromiso, era comprensión. Quiero que tomes una decisión, Nicolás, una decisión que no nos afecte solo a nosotros, sino también a nuestra hija. Ella no merece vivir en medio de este caos. Si estás dispuesto a luchar, lo haremos juntos. Si no, entonces, tendré que seguir adelante. Por mí, por ella, no puedo seguir dando más de lo que ya he dado. Ya no puedo. Las palabras de Sina dejaron a Nicolás en silencio por un momento largo. Finalmente, él habló con una voz quebrada, como si le costara encontrar las palabras correctas. Te prometo que lo intentaré. Sé que he fallado, pero estoy dispuesto a hacerlo bien. No quiero perderte, Sina. No quiero perder a nuestra familia. Sina sintió una mezcla de alivio y tristeza. Aunque aún no sabía qué pasaría en el futuro, sentía que finalmente, por primera vez en mucho tiempo, Nicolás estaba dispuesto a comprometerse con ella, con su familia, y eso, por ahora, era suficiente. Vamos a hacer que esto funcione, dijo Sina, con una sonrisa leve, pero sincera. Pero lo haremos juntos, y eso significa que no hay más secretos. No más mentiras. Solo nosotros. Como familia. Si eso es lo que quieres. Entonces lo haremos. Pero solo si estás dispuesto a luchar. Nicolás asintió, con una expresión seria pero decidida. La conversación no había terminado. Y sabía que había mucho por hacer. Pero algo en su corazón le decía que, al menos por ahora, el futuro era posible. Y así, aunque el camino por delante sería largo y lleno de desafíos, Sina y Nicolás tomaron la decisión de reconstruir su relación. Paso a paso. Sabían que el amor no siempre era fácil, pero también sabían que, mientras estuvieran juntos, no había nada que no pudieran superar. Y lo más importante, su hija vería que, incluso en los momentos más oscuros, la familia siempre tiene el poder de salir adelante. La vida de Sina y Nicolás comenzó a encontrar un nuevo rumbo. Pero el camino hacia la reconciliación no fue sencillo. Había heridas profundas que sanar, recuerdos dolorosos que no se desvanecían fácilmente, y un sinfín de dudas sobre el futuro. Sin embargo, en medio de todo eso, Sina sentía que algo había cambiado en ella. Ya no estaba dispuesta a vivir en la sombra de las decisiones de los demás, ni a sacrificar su bienestar por una familia que nunca la había valorado lo suficiente. Pero también sabía que no podía simplemente renunciar a su matrimonio, a su familia. Algo en su corazón le decía que, si ambos estaban dispuestos a luchar, podían encontrar un camino hacia la paz. Nicolás, por su parte, estaba completamente dedicado a cambiar las cosas. No solo porque lo dijera, sino porque se podía ver en su comportamiento. En sus ojos ya no había la desconfianza que solía dominar cada uno de sus movimientos. Estaba más presente, más dispuesto a escuchar y, por fin, comenzaba a ver las cosas desde la perspectiva de Sina. Sin embargo, aún quedaban muchas dudas y, sobre todo, una prueba más que afrontar. Después de semanas de intentos de superar las tensiones familiares, Sina recibió una llamada inesperada. Su madre, Ana Viktorovna, había sido dada de alta del hospital.
Pero la situación era mucho más complicada de lo que ella había imaginado. Aunque había hecho progresos, la rehabilitación no sería rápida ni fácil. La noticia la golpeó con fuerza. Su madre nunca había sido una figura cálida en su vida. Siempre había estado distante, crítica y llena de reproches. Pero ahora, después de tantos años de sufrimiento, Sina sentía una mezcla de alivio y culpa al darse cuenta de que quizás, solo quizás, la mujer que tanto había despreciado merecía su compasión. La conversación con Nicolás esa noche fue tensa. No porque no se entendieran, sino porque ambos sabían que el momento de tomar decisiones difíciles había llegado. Ana Viktorovna necesitaba un lugar donde vivir, aunque su madre había sugerido la posibilidad de un centro de cuidados. Sina no podía evitar sentirse dividida. Había sido su madre quien había siempre insistido en que no era lo suficientemente buena, en que no merecía amor ni atención. Pero al mismo tiempo, Sina sabía que no podía dejarla en un hospital o en un centro de ancianos. La idea de que su madre pasara sus últimos días completamente sola, sin el amor de su hija, le resultaba insoportable. Esa misma noche, Sina decidió ir a ver a su madre, para asegurarse de que estaba bien, para ver si podía empezar a perdonarla, o al menos encontrar algo de paz dentro de sí misma. Nicolás, al principio, dudó, sabía lo difícil que era para Sina enfrentarse a su madre, pero también entendía que esta era una de las últimas oportunidades que tenía para sanar viejas heridas. La visita a la casa de su madre fue incómoda al principio. Ana Viktorovna, aunque agradecida por la compañía, parecía estar incómoda con la idea de que su hija la visitara. Había tantos años de distanciamiento, de reproches no dichos, que no sabía por dónde empezar. Sina se sentó en una silla junto a la cama de su madre, observando cómo su madre luchaba por levantarse para ofrecerle algo de beber. Las manos de Ana temblaban ligeramente. Su rostro, aunque marcado por la edad y la enfermedad, seguía reflejando esa misma rigidez emocional que siempre había tenido. ¿Cómo te sientes?, preguntó Sina, intentando no sonar fría. Ana Viktorovna la miró, y por un momento, Sina pensó que no iba a responder. Pero al final, la mujer respiró hondo, como si se estuviera preparando para decir algo importante. No me siento bien, dijo Ana, con voz quebrada, pero he estado pensando, y he comprendido algo. Sina la miró, esperando que dijera algo que nunca antes había dicho, una disculpa. Un gesto de amor, algo que indicara que las cosas podían cambiar entre ellas. Sina, he sido una mala madre, continuó Ana, con el tono de alguien que finalmente había llegado a una conclusión dolorosa. Y lo sé, pero la vida no me dio muchas oportunidades. Siempre tuve miedo de mostrar cariño, de dar amor, porque pensaba que si lo hacía, perdería el control. Sina sintió que algo dentro de ella se conmovía, pero no sabía si estaba lista para perdonar todo lo que había sufrido. Sin embargo, lo que su madre decía tocaba un lugar muy profundo dentro de ella. Quizás nunca fue tarde para aprender a ser madre, pero ¿era demasiado tarde para ellas? Mamá, Sina tomó la mano de su madre, con una suavidad que no recordaba tener. No sé si puedo perdonarte por todo lo que pasó, pero creo que ahora, al menos, podemos empezar a entendernos. Ana Viktorovna sonrió, una sonrisa triste pero sincera. Lo entiendo, hija, y no espero que me perdones. Solo quería que supieras que estoy arrepentida. Me gustaría que me dieras la oportunidad de hacerlo bien. Esa noche, Sina se fue a casa sintiendo que una pequeña grieta en su corazón se había abierto. Sabía que perdonar no era algo que sucediera de inmediato. Pero esa conversación había sido el primer paso. Y por primera vez,
Ella sentía que, al menos en lo que respectaba a su madre, podía empezar a encontrar paz. Pero la paz era frágil. A la mañana siguiente, Sina se encontraba de nuevo en la sala de estar con Nicolás. Mientras discutían los próximos pasos, Nicolás había estado más involucrado, ayudando con los detalles y, a veces, incluso sugiriendo alternativas. Sabía que las decisiones difíciles seguían llegando, pero también sabía que Sina no estaba sola en esta batalla. Esta vez, sería un esfuerzo conjunto. Ya no iba a ser una sola persona la que cargara con el peso de todo. Sina le miró y, por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de algo importante. No había sido solo ella la que había cambiado. Nicolás también estaba dispuesto a hacerlo. Él había reconocido sus errores y, lo más importante, estaba dispuesto a construir algo nuevo con ella. Vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Dijo Sina, con una nueva determinación en su voz. Sí, respondió Nicolás, mirando a Sina con una nueva esperanza en los ojos. Esa tarde, después de muchas conversaciones y decisiones difíciles, Sina y Nicolás decidieron que su madre, Ana Viktorovna, viviría con ellos. Aunque no era la solución ideal para todos, era lo mejor para la situación. A pesar de las complicaciones, las tensiones y las diferencias, lo más importante era que la familia estaba dispuesta a enfrentarlas juntas. Así, comenzaron una nueva etapa de sus vidas. El camino no sería fácil, pero con el tiempo, Sina se dio cuenta de que el amor, aunque frágil y complicado, podía sobrevivir a los años de resentimiento. Y en el proceso, tanto ella como Nicolás aprendieron que la redención no solo llega a través de las acciones, sino también a través del entendimiento, la paciencia y, sobre todo, la voluntad de sanar juntos. Era una mañana nublada, cuando Vlad, completamente sumido en sus pensamientos, manejaba su auto por las calles congestionadas de la ciudad. El aire denso y húmedo de la mañana se deslizaba por las ventanillas del vehículo. Mientras él intentaba calmar su mente, enfocándose solo en el sonido monótono del motor, había algo en su interior que se agitaba con cada kilómetro que pasaba. Algo más grande que el simple estrés cotidiano. Su hija, Liza, de solo 5 años, se encontraba en estado crítico. Los médicos habían sido claros. Si no llegaban a tiempo para una operación de corazón urgente, perdería a su hija para siempre. La angustia lo devoraba. Vlad no podía dejar de pensar en cómo todo había llegado a este punto. Ayer, cuando recibió la llamada de la clínica, las palabras del doctor parecían haberse grabado a fuego en su cerebro. Es cuestión de horas. La operación debe hacerse lo antes posible. No había tiempo para más nada. Sin embargo, ahí estaba, atrapado en un atasco interminable, con los autos alrededor de él como muros de hierro, impidiéndole avanzar. Las bocinas sonaban de manera frenética. La gente gritaba, y él, inmóvil, sentía que el tiempo se le escapaba. Cada segundo que pasaba, su hija perdía una oportunidad más. Vlad miró su reloj, cada tic resonando como una condena. Sentía el sudor perlado en su frente. Pero el calor de la situación no era el único culpable. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar del pecho. La carretera se extendía ante él como un río de metal. Todos los coches apretados uno al lado del otro, como un monstruo sin fin. Podía oír sus propios pensamientos, pero no podía detener la creciente desesperación. En su mente, el único objetivo era llegar al hospital, salvar a su hija. De repente, en medio de su angustia, algo extraño ocurrió. Un niño pequeño, no mayor de 8 años, apareció frente a su ventana. Vlad, al principio desconcertado,
Creyó que el niño solo iba a pedir dinero, como muchos lo hacían en las calles congestionadas. Pero el niño no extendió la mano como otros lo habrían hecho. En lugar de eso, lo miró directamente a los ojos. Sin temor, con una tranquilidad que parecía fuera de lugar. Sus ojos, profundos y serenos, se encontraron con los de Vlad y en un susurro. El niño habló con una voz tan clara y firme que sorprendió a Vlad. «Escuchim», dijo el niño. Sus palabras rompieron el silencio en el aire. Vlad, atónito, se quedó mirando al niño, sin saber cómo reaccionar. «Sé lo que le pasa. Su hija está en el hospital. ¿Verdad? Ella necesita una operación». Estas palabras cayeron como un rayo, iluminando su mente. Vlad no sabía qué pensar. ¿Cómo podía un niño, a simple vista un extraño, saber tan precisamente lo que estaba pasando? Se quedó petrificado por un momento, observando al niño con incredulidad. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Vlad, su voz temblando por la confusión y la desesperación. El niño lo miró fijamente, sin titubear. «Lo sé por qué. Porque hay cosas que los adultos no ven. Pero yo sí. Escuchim. Puedo ayudarle a llegar a su clínica más rápido. Conozco un camino». Vlad no podía creer lo que oía. ¿Ayudarle? ¿A él? ¿Un niño? Pero la desesperación y el miedo lo impulsaron a tomar una decisión. Si había alguna posibilidad, por mínima que fuera, de salvar a su hija, debía intentarlo. Sin pensarlo dos veces, abrió la puerta del coche. Y el niño, con una agilidad sorprendente, se deslizó al asiento del copiloto. «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó Vlad mientras arrancaba el coche. El niño no parecía tener miedo. Sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y una sabiduría más allá de su edad. «Porque yo conozco el camino. Los adultos se pierden en estas calles. Yo sé cómo salir de este atasco». Vlad no podía dejar de mirarlo. Había algo en él, algo extraño pero confiable, que lo tranquilizaba. «Tienes razón», dijo Vlad, con un suspiro. «Vamos. Entonces, muéstrame el camino». El niño le indicó que girara a la izquierda, saliendo de la ruta principal. Vlad lo siguió sin dudar, adentrándose en un laberinto de callejones y caminos que nunca habría imaginado tomar. A medida que avanzaban, la ansiedad de Vlad comenzó a calmarse. Cada giro, cada calle oscura que tomaban, los alejaba de la multitud de autos atrapados en el atasco. A medida que avanzaban más rápido, una chispa de esperanza empezó a encenderse en el pecho de Vlad. Podría ser posible. Podría llegar a tiempo. «¿Cómo sabes estos caminos?», preguntó Vlad, mientras maniobraba entre las callejuelas estrechas. «Porque cuando estuve enfermo, me trajeron por aquí. Yo vivía cerca, en estos barrios», respondió el niño, su voz tranquila pero segura. Vlad miró por el retrovisor, viendo cómo el tráfico se alejaba. De alguna manera, se sentía agradecido, aunque no sabía por qué. El niño parecía ser la clave para todo esto. Poco después de unos giros y desvíos, llegaron a una vía más amplia, mucho más libre que las anteriores. Vlad aceleró, sintiendo que por fin podría llegar a su hija. «¿Y ahora qué?», preguntó Vlad, mirando al niño. «Ahora, sigue recto. Te llevará directo al hospital», respondió con calma el niño. «Yo sabía que lo lograríamos», pensó Vlad, sintiendo una extraña conexión con el niño. Como si todo en ese momento tuviera sentido. A veces, el destino toma formas extrañas. Con una mezcla de adrenalina y esperanza, Vlad siguió las indicaciones del niño hasta llegar a la clínica. Cuando se detuvo frente a la entrada, sin siquiera haber notado el paso del tiempo, saltó del coche con el corazón en un puño. «Gracias», le dijo al niño, mirando su rostro, pero antes de que pudiera decir algo más, el niño se dio vuelta y comenzó a alejarse.
Vlad no pudo evitar preguntar, ¿tu nombre? El niño, sin mirarlo, respondió, Saska, solo Saska, y se fue, desapareciendo entre la multitud de la calle. Vlad corrió hacia la entrada del hospital, donde fue recibido por una enfermera. ¿Es usted el padre de Liza? Le preguntó, viéndolo con una expresión preocupada pero aliviada. Sí. ¿Cómo está mi hija? Preguntó Vlad, con la voz quebrada. Está estable. La operación fue un éxito, respondió la enfermera, sonriendo levemente. Vlad, abrumado por la emoción, no pudo evitar sentir que todo había cambiado en ese momento. Horas después, mientras su hija descansaba en la sala de recuperación, Vlad no podía dejar de pensar en ese extraño niño. Saska, quien, sin ser consciente de ello, había sido su salvación. Se quedó allí, observando a su hija, con el corazón lleno de gratitud. A veces, los milagros no llegan como lo esperamos. A veces, vienen en forma de un niño callejero, con una mirada decidida y un conocimiento misterioso sobre el destino de las personas. Vlad no sabía qué había detrás de todo esto, pero lo que sí sabía era que, sin importar cómo sucedió, había salvado a su hija. Todo está bien, susurró Vlad mientras abrazaba a su hija. Todo estará bien ahora.